buenos días, tardes, noches, como estén viendo este video. Les damos la bienvenida a la segunda semana. Es la primera parte A de este capítulo, unidad número 2, que se llama El carácter ético de Dios. Vamos a orar. No, como siempre hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, tarde, como estamos aquí presentando este video. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has escogido para algo, Señor, algo importante que hacer en esta tierra, Señor. Ayúdanos a poder conocerte, a saber quién eres tú, cómo es tu carácter, tu naturaleza. Entonces podemos entender muchas cosas de nosotros mismos y entender muchas cosas de lo que está a nuestro alrededor, a la gente, a lo que más amas tú, que son las almas, Dios. Ayúdanos a poder no solamente cumplir con lo que se nos pide, sino poder ver tu gloria y palparla, y de esta misma manera nosotros bendecir a los demás con lo que tenemos y con lo que sabemos, porque por algo nos has dado esta responsabilidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy nos toca el carácter ético de Dios. Esta primera hora es la parte A del carácter de la unidad 2, y la siguiente hora va a ser la segunda parte, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Dice aquí en su texto que les mandé, dice: para identificar los aspectos éticos de la humanidad es necesario identificar lo relacionado al Dios que servimos. Pues tenemos que conocerle a Él, ¿verdad? Dice: solo a partir de su conocimiento, propósitos y voluntad, carácter y naturaleza, nos es posible entender la alta exigencia moral que nos demanda. ¿Sí? Entonces, si no conocemos quién es Dios, no vamos a entender por qué son sus mandamientos. Los mandamientos y las reglas que nos pone es una manera de protegernos. Cuando Dios nos pone reglas y normas, principios en su palabra, es porque Él nos protege, Él nos quiere proteger. Entonces, dice: además podemos articular nuestra incapacidad con su elevada norma ética y moral. Por eso debemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo es el Dios a quien servimos? ¿Cuál es la naturaleza y atributos? ¿Qué caracteriza al Dios de la Biblia con otros falsos dioses? ¿En qué se diferencia? ¿Qué principios éticos son determinantes e inherentes a la naturaleza del Ser Supremo? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre los aspectos éticos y morales, y entonces vamos a entender a otros. Y aquí nos da una serie de autores que vamos a ver en este texto algunas reflexiones de ellos. Bueno, el punto número 1 que vamos a ver el día de hoy es su naturaleza. Dice, desde Génesis 1:1, dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces empieza a decir, Dios dijo: sea la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo del agua de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue tarde y la mañana el día segundo. Y así hasta el día sexto, ¿verdad? Que Él ordenó todo y Él puso todo en orden. Entonces dice aquí, este pasaje nos habla que Dios es un Dios creador, ordenador y sustentador absoluto de todo. Y eso nos lo vuelve a repetir en Primera de Crónicas. Vamos a ver Primera de Crónicas. Vamos a usar muchos Primera de Crónicas 29, muchos versículos para que tengamos 29,
del 11 y 12. Dice así: "Se tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos." Dice que aquí en esos versículos nos respaldan que Dios es el absoluto dueño de todo lo que existe. Él es dueño y Él sustenta todas las cosas. Y que pues todo, por eso debemos de alabarle y adorarle, porque todo lo que se hace manifiesta el poder de su gracia, de su naturaleza. Es como cuando nosotros hacemos las tareas. Yo soy maestro de aquí y veo cuando los niños se esmeran en sus tareas. Unos niños ponen portada, colores, ortografía, cuidan la limpieza, habla de cómo son ellos, su carácter. Pero veo unos niños que, santo cielo, hacen la portada bien fea, o las letras, rayones, mala ortografía, sucio. Ve uno su naturaleza, cómo es el niño, ¿verdad? Pues así vemos, cada cosa que existe, cada cosa que está, habla de la naturaleza de Dios, que es perfecta. Dice, sus cualidades o perfecciones reflejan su naturaleza perfecta, suprema. Solo Él delega funciones a cada elemento de la naturaleza para satisfacer sus propósitos eternos y fieles. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 115. Salmos 115, versículo 3 y versículo 3 dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. Vamos a ver el 135:6. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él todo lo hizo, todo, absolutamente todo. Hay unas personas que dicen, ¿y la marihuana es del diablo o es de Dios? Pues es de Dios, Dios la hizo, pero con el propósito de ser medicina para nuestro cuerpo. Sí, los propósitos del alcohol, Dios lo hizo para poder también ser medicina para el cuerpo, para algunas cosas, unas enfermedades. Pero el hombre ha tergiversado el propósito. Cuando hay un principio, ¿verdad?, que yo escuché, que dice, cuando uno no conoce el propósito de las cosas, tiende a abusar de ellas. Cuando uno no conoce el propósito de las cosas, abusa de ellas. Es como, por ejemplo, podemos clavar un clavo con un micrófono. Sí podemos. Pero ¿qué le va a pasar al micrófono? Se va a destruir. Ya no va a funcionar para lo que es. ¿Sí? Entonces, cuando no conocemos el propósito de las cosas, abusamos de ella, ¿sí? Y eso es algo muy importante que necesitamos saber. Para eso existe en este caso, para eso existe el martillo, con el propósito de golpear el clavo y hacer su propósito, ¿verdad?, de unir dos materiales. Ahora también lo mismo, un ejemplo, cuando uno tiene una camioneta pick-up de 3 toneladas, pues uno tiene que ser consciente de que nada más carga 3 toneladas. Pero hay personas que dicen, no importa, métele 4 o 5 toneladas. Sí jala. Sí jala. Pero después se va a descomponer y le vamos a echar la culpa a la empresa o quien nos vendió y todo eso. Porque no fue diseñada para 5 toneladas, fue diseñada para 3. Cuando uno no conoce el propósito de las cosas,
tiende a abusar de ellas. Sí, entonces todo en esta vida tiene un propósito. Y el propósito habla de Él, de Dios. Dios hizo todo lo hizo, todo lo hizo Él para un propósito. Y debemos entender su soberanía. Sí, entonces dice aquí, Dios crea al hombre y a la mujer y les delega funciones específicas y trascendentales. ¿Cuál fue la cosa que Dios le dio para crear al hombre y a la mujer? ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el propósito de crear Dios el hombre y la mujer? Dice, Dios creó al hombre y a la mujer para poder, dice aquí Génesis 3:1. No, bueno, dice que entonces que Dios hizo al hombre y mujer para sojuzgar la tierra, sojuzgarla, o sea, señorearla, que Él administrara la tierra, ¿sí? Dice, Dios dijo, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, ahí está, señoree en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, señorear, o sea, que nosotros señoremos, controlemos, seamos los señores de la tierra que no es de nosotros, sí, que es de Él y que nada más estamos aquí para administrar sus recursos, todos los recursos, materiales, humanos, financieros, todo estamos nosotros, Dios nos mandó a sojuzgar, a administrar. Y cuando no entendemos eso, por qué Dios nos creó, nos dio vida y nos dio, entonces no entendemos el por qué, el propósito. Dice, creó para multiplicar su imagen en nosotros. Cada vez que nosotros tenemos hijos, que se multiplica la tierra, es crear, su propósito es crear la imagen de Él, si no tanto la física, porque el Dios es el espíritu, sino lo que es Él. Y dice aquí, demanda de ellos obediencia, sujeción, honor y respeto a sus lineamientos. Cuando Dios nos dio esos mandamientos, Él demanda eso, la obediencia, que nos sujetemos, que le demos honor y respeto a sus leyes, sus reglamentos, ¿sí? Su soberanía y control único de las cosas creadas son base legítima para su moralidad sólida. Eso nos lo dice en Salmo 2. Salmo 2, que lo tengo ya. Dice, Salmo 2. Pues todo el Salmo 2 vamos a leer. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid mi amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y a los gloriados con temblor. Honrar al hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados son los que en él confían. Sí, Él quiere total dependencia de Él. Que podamos no depender de la gente, ni del lugar, ni del tiempo, sino depender solo de Él, porque Él es lo que requiere. Él no nos pidió otra cosa más que sujeción y ante su palabra, ante lo que es Él. Dice aquí, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sus palabras nos hacen librar de muchos errores, de muchas cosas
que no van que van en contra de Dios, de nuestras vidas, si nosotros dependemos totalmente en Él. Dice aquí Salmo 103:19. Aquí dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Nuestra conciencia es lo que yo necesito. A los maestros de aquí digo que los niños tengan conciencia de que existe Dios, de que tengan un temor de Dios, de que existe, de que pueden platicar con Él, de que está ahí en los cielos, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos esto y sabemos y entendemos que Dios es soberano y que Él es el creador de todo y que sabe, vamos a tener una total dependencia que nos demanda, que Él nos demanda, y su control de la creación ratifican normas claras y precisas respecto de ella. Toda la palabra de Dios, dice la Biblia, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, en justicia, que el fin de hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, si nosotros podemos, porque dice la palabra que su palabra es luz, una lámpara, si nosotros podemos estar sujetos a la palabra, sujetos a Él, a lo que Él nos indica, entonces podemos vivir una vida de paz y con reposo absoluto. Entonces el reposo ya no es el séptimo día, el reposo es todos los días, de confiar en Él, de su palabra, de poder descansar en su presencia, de poder saber que podemos tener vida y vida en abundancia a través de Él, a través de su presencia, no en nuestra inteligencia, no en nuestro dinero, no en nuestras capacidades, no en nuestros logros, que son nuestras profesiones, nuestros títulos, nada de eso. Dice así: si no aceptamos su soberanía en las cosas y circunstancias, nuestra comprensión de Él, el prójimo y la creación no es correcta. No, está tremenda esta. Si no aceptamos la soberanía en las cosas y circunstancias, nuestra comprensión de Él, el prójimo y la creación no es correcta. ¿Sí? No es correcta. Entonces necesitamos tener una excelente comprensión de quién es. Entonces voy a entender que cuando yo pido una cosa y no me la da, es porque me está protegiendo. No es porque no quiera, de que Dios no me quiere suplir esto, no me quiere dar eso, no. Es porque Él me está protegiendo, porque su carácter se ve en la palabra, en lo que Él es. ¿Sí? Dice: su naturaleza soberana es la base inamovible para entender su carácter ético. Además, nos da paz y encontramos razón con relación a las demandas establecidas para la creación, incluido el hombre. Qué tremendo está eso. O sea, conocemos a Dios a través de sus mandamientos, a través de lo que Él nos da, nos muestra de cómo está la palabra. La palabra no estamos viendo una religión nada más por estar ahí o por ir a una iglesia. Yo soy cristiano porque le amo a Él, porque le conozco, porque quiero estar con Él. ¿Por qué oramos? Porque así me lo dice que tengo que hacer. No, porque yo quiero, porque me da un gusto, me siento vacío si no platico con Él, si no oro, si no platico. No es una letanía, es platico con Él. ¿Sí? Dice aquí Isaías 44:24: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Sí? Él es el que nos formó, y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice Isaías, todo esto nos da su palabra para que nos podamos entender, y dice todo hasta el versículo 45:13 que su palabra es para mostrar
quién es Él, su poder. Dice, yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el conocimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Jehová el creador. Y sigue, su palabra es muy infinita. Dice, su soberanía absoluta sobre todas las cosas nos permite descansar. Como yo les digo, Él tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre todas las cosas. Cuando una persona viene aquí conmigo y quiere algún consejo, yo siempre al final digo, a ver, escriba en su libreta, Dios tiene control sobre todas las cosas. No es un versículo, ¿verdad? Pero es que no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico, pero resume lo que es el carácter de Dios, el de su soberanía. Sí, Dios tiene control sobre todas las cosas. 100 veces le digo, escriba 100 veces ahí en su libreta, porque uno tiene que repetirlo para que se le pueda quedar esa implicación, esa premisa en nuestras vidas. Siempre entender que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y hay algo que nos hace dudar, hay algo que nos hace estar fuera de sí, algo que nos hace fuera de conocerle a Él, la duda, y eso es el pecado. Cuando viene el pecado, también Dios nos habla y nos muestra su naturaleza. Y ahorita voy a ponerles un video para que vean que aún en el pecado Dios nos muestra su naturaleza y puedan entender un poco más de la naturaleza de Dios. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más.
Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice: he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte: si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice: el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Bueno, ya vimos que el pecado es la única cosa que nos hace que nos alejemos del propósito de Dios. El pecado es algo que el enemigo usa para desviar nuestra mirada, nuestro propósito, en vez de ir el camino correcto, a desviarnos y no poder hacer lo que Dios nos dice, someternos a Él, a su palabra. Dice, repito, que dice: su soberanía absoluta sobre todas las cosas nos permite descansar. En Mateo 8, 9 al 11 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que se seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, habla de que cuando uno se somete a Dios,
cuando uno se somete a su reino, a su soberanía, pues vamos a encontrar paz, felicidad. Ese es el propósito. No como en la clase pasada que hablábamos de que Dios no nos creó para tener éxito humano. El éxito nos trae pecados. Dios nos creó para cumplir el propósito específico de cada persona. Cada persona nació con un propósito, ¿sí? No es como yo lo veo, como yo pienso, es como Dios nos manda a hacer. Un pastor que está en la sierra con sus ovejitas, sus 100 ovejitas, y las cuida y las cría en el amor de Dios, es un propósito, está teniendo éxito ahí. No es que tenga los autos ni un chorro de miles de personas. Dios así lo creó. Primero Pedro dice 2:8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, lo importante aquí es que la soberana naturaleza de Dios hace que todas las cosas salidas de sus manos sean buenas. Todo, ahí habla de Isaías 46:10, Hebreos 13:24, del 20 al 21 y Santiago 1:18, que todo lo que es de su mano es bueno. Vamos a ver Santiago, nada más uno, para no leer todos. Ustedes lo pueden leer ahí en su casa. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, entonces, Él tiene nuestra vida en sus manos. De todas esas personas que andan preocupadas, que no conocen a Dios, lógico que la depresión, la angustia, la ansiedad, el suicidio, van a reinar sobre ellos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Dice, reiteradas veces el texto bíblico en Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Ese carácter ético de las cosas creadas, consideradas buenas, son originadas de un Dios bueno y excelente en su naturaleza y su misión. No puede crear nada que no sea así. Sus manos, corazón y voluntad están comprometidos con lo atractivo, bondadoso y recto. Dios da la pauta moral de la creación con sus principios morales absolutos. Es como, por ejemplo, me decían el otro día una comparación de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando vemos las flores, las montañas, las vemos perfectas, bien hechas, porque es el carácter de Dios. Dios así los hace. Lo que nosotros vemos de su creación, así lo es. El mundo, los planetas, están bien hechos, porque es el carácter de Dios. Él es exacto, Él es perfecto. Y también de un pajarito, ¿verdad? Que dicen, ay, pajarito, cantas bien bonito. ¿Cómo le haces al pajarito para cantar? Y que el pajarito respondía, pues nací para eso nací, para cantar. Y entonces, así somos nosotros. Nosotros nacimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Por el cual nacimos y estamos aquí en esta tierra. Porque vinimos a esta tierra, a una familia, a un lugar, a una familia exacta, con el carácter, temperamento exacto para cumplir el propósito en la tierra. Cuando hayamos cumplido el propósito, pues, nos morimos y nos vamos. Ya, es el propósito de Dios. Entonces, nosotros necesitamos conocer el propósito de Dios para darle a conocer a los demás en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que conocer y entender cuál es esto, ¿verdad? Y en eso encontramos nosotros reposo. Dice, no hay relativismo en su valoración, simplemente todo es bueno en gran manera. Un Dios bueno garantiza la fidelidad, la bondad y santidad de sus promesas. Él mismo establece la diferencia consciente entre el bien y el mal. Él es el bien, o sea, él es el estándar del bien, y por consiguiente, o por razonar, es todo lo que no está en él, no está bien, no es bueno, es malo. Dice, por ser bueno, convoca a su creación a ser buena, justa y recta. ¿Sí? Por ser bueno él, simplemente todo lo que está dentro de él es bueno.
y lo que está afuera, pues es mal. Isaías 6:3 dice así. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Exacto, no hay nada que se le pase a Dios. No hay un poder del diablo que sea más grande que el de Dios. El diablo tiene su poder si nosotros le dejamos, si nosotros le permitimos, pero no hay nada que Dios. Libro de Job, lea el libro de Job para que vean que Dios aún en la maldad del diablo, él le tiene que pedir permiso a Dios para probar, dice, nuestra fidelidad, ¿verdad? Dice, un Dios bueno garantiza la fidelidad y todo lo que más. Un aspecto de la expresión ética de Dios está íntimamente relacionado con su santidad. Por ser santo no demanda más que se cumplan con este desafío divino. Sed santos como Él es santo, ¿verdad? Y sí es difícil mantener nuestra naturaleza humana y pecaminosa, el ser santo, pero en nosotros, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Él, ¿sí? Es decir, su preciosa limpieza, pureza y rectitud le hace exigir solo lo santo, recto y correcto. Me acuerdo cuando en el Antiguo Testamento lo que se ofrecía a Dios era el borrego, el holocausto, lo más perfecto, sin hendiduras, sin manchas, sin alguna falla, ¿sí? Dice, es decir, por tanto ningún hombre o mujer puede diluir esta gran verdad. Además, quien se acerca a Él ha de hacerlo en santidad. En otras palabras, un Dios santo demanda siervos santos y rectos a su servicio, ¿sí? Pues si queremos servir a Dios necesitamos tener su temor y poder vivir todos los días bajo Él. Decir, Dios, yo no puedo vivir esta vida solo, no puedo, tú ayúdame a entenderlo. Podemos concluir que es imposible para nosotros ser santos por nuestras propias manos, nuestra propia naturaleza. Es imposible ser santos. Dice, para nosotros ser santos es razón del pecado. Y ya vimos que es pecado, ¿verdad? Que en el video que es la naturaleza de Dios es que nosotros copiemos su naturaleza en cada hombre, cada mujer. Cuando una persona no cumple con la imagen de Dios, pues está fuera de. Es como, por ejemplo, el diablo ha querido tergiversar la imagen del ser humano. Muchos ejemplos hay de eso, por ejemplo, los tenis, ¿verdad? Denigrar la imagen de un ser humano. Denigrar la imagen de eso. Mujeres, hombres que se quieren parecer mujeres, los trans, o sea, están en contra de la naturaleza de Dios. Lo que Dios hizo es bueno, es exacto, es perfecto. Dios nunca se equivoca. Yo siempre en las predicaciones hablo, cuando comienzo a predicar, les digo a los hermanos, hay que, vamos a comenzar diciendo primero esta aseveración, esta premisa. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y sí, entender, saber que Dios nunca se equivoca al hacer el mundo, al hacernos a cada uno de nosotros. No, nunca se equivoca. Sí, entonces, lo único que nos hace estar fuera es el pecado. El pecado nos hace distraernos, ver las otras cosas, ver las cosas normales de estos días. O sea, no es función o idea de Dios el que nosotros podamos estar viviendo de esa manera. Dice aquí, podemos concluir que es imposible para nosotros ser santos en razón del pecado, pero el mismo Señor, por su Espíritu,
nos santifica y declara aceptables en su presencia. No, por Él somos santos. Por Él, nosotros, nuestra incapacidad humana es serlo, pero cuando recibimos a Jesús, cuando estamos en Él, cuando ya Él nos santifica, ¿sí? Dicha santidad está perfecta armonía con su justicia. En este sentido, todo lo que hace es justo, porque proviene de su hermosa justicia. Aún todo es, Dios lo permite por algo. Dios siempre hace las cosas por algo, para mostrar su gloria, para aprender nosotros a madurar por fe. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto o algo, algo que nosotros podamos ver que a lo mejor problema, una situación, Él tiene un propósito, ¿verdad? El mostrar su gloria, el mostrar su poder, el mostrar quién es Él, el ver cada día un milagro. Por ejemplo, debemos vivir en milagros. Claro que todos los días vivimos en milagros. El despertar, abrir los ojos, caminar, es un milagro. El hecho de respirar es un milagro. A veces ni siquiera nos damos cuenta cuando vamos en un carro de un lugar a otro y Dios nos libró de un accidente y nosotros ni nos damos cuenta. O sea, muchas cosas. Vivimos en una vida de milagros y siempre ver su gloria a pesar sobre todas las cosas. Dice Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, no tenemos que dar dinero, no tenemos que ir arrodillados caminando a la basílica, no, nada. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todo lo hace por Él y para Él, y todo existe por Él y para Él, ¿sí? Entonces no hay nada, o sea, vea Romanos es algo muy impresionante. Este libro de Romanos es realmente impresionante porque habla de nuestra teología de la fe, de la justicia, de quiénes somos, de la gracia, de que todo está hecho por Él y para Él. En la cruz del Calvario Jesús lo hizo todo Él lo manifestó, lo cargó, lo cumplió. Dice, el plan soberano de salvación está lleno de justicia. No hay en él injusticia ni nada parecido. No hay nada fuera. Y lea esos versículos en su casa. Es hermoso contemplar su palabra y vida justa. A pesar de los cuestionamientos humanos a sus planes, siempre se conservan justos y perfectos. Sus caminos, sus ordenanzas, todo lo que hace es justo y santo y para Dios sigue siendo Dios, para nuestro beneficio, es para nuestro beneficio. Todo esto es para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Él. Su justicia es natural, no motivada por nada externo. Por tanto, no podemos actuar en contravía en su esencia moral. No podemos. Eso sería imposible, ir en contra de lo que es. Pero muchas personas, como no lo conocen, van en contra porque no conocen y necesitan conocerlo, conocer quién es, por qué Él hace las cosas, cómo es Él. ¿Sí? No es un Dios religioso. Dice 2 de Corintios 9 y 10, dice, el que da la semilla al que siembra y el pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta. Él no nos va a dar dinero cayendo del cielo. Él, al dar nuestros dones, nuestras habilidades, Él nos da
la manera en cómo vivir, de sobrevivir y sustentarnos. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que le dio Dios a la gente para poder sustentar? La gente es pobre porque quiere, porque no conoce a Dios, porque es ignorante de por qué Dios lo hizo, con qué propósito, con qué habilidades, con qué... Todos tenemos inteligencia. ¿Qué inteligencia tenemos cada uno para poder desarrollarla? Y si la desarrollamos ampliamente, entonces vamos a poder sustentarnos de lo que Él nos da. Sí, yo soy maestro. Yo pensé que siendo pastor, porque yo estudié la escuela bíblica para pastor, iba a vivir de eso, ¿verdad? A sustentarme. Y no, yo quería ser líder de un grupo de alabanza y cantar y toda la cosa, y tampoco. Quise ser misionero. Estuve ahí muy piadoso, muy santo, pero no iba ahí. Hasta que entrando en el ministerio de la educación, Dios nos ha abierto puertas, nos da gracia, podemos desarrollar maestros, desarrollar niños. Es donde Dios nos da su don y su gracia, donde podemos estar sustentados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender de Dios? Cuando aprendemos a conocer a Dios, nos vamos a conocer a nosotros mismos dentro del propósito de Él. Dice aquí, la naturaleza de Dios está la soberanía, la bondad, santidad y justicia. Todos ellos son ejemplos morales que tienen una incidencia directa en sus decisiones y propósitos y marcan un profundo desafío a sus hijos. Voy a leer otra vez esta parte que dice: la naturaleza de Dios está llena de soberanía, bondad, santidad y justicia. Nosotros, si somos imagen de Él, tenemos esta capacidad. A lo mejor no lo hemos desarrollado o no lo hemos visto, pero lo tenemos. Dice, marcan un profundo desafío a sus hijos. De ahí que la meta no es inferior a estos valores de su naturaleza. Mientras otros dioses son falsos, el nuestro es creador, sustentador y gobernador de todo. Su carácter es perfecto, sus palabras son puras. Ay, que lean el salmo. Todos los salmos de proverbios, toda la palabra es como miel. Y especialmente el salmo 119, el más largo. Ay, ahorita me saqué de onda. Es el donde dice su palabra es pura como miel. Dice sus palabras moralmente buenas y sin engaño. ¿De dónde sacaron en Roma? ¿De dónde sacaron el derecho? ¿De dónde surgió el derecho? Pues de la palabra de Dios, de la Biblia, de ahí salió. Y muchos agarran la Biblia para poder jurar sobre ella, ¿verdad? Sobre la Biblia, porque en ello está todo lo moral y lo perfecto. Dice, son buenas y sin engaño. Ante esa verdad debemos conocer nuestra total corrupción y falta de moralidad. Dice Dios, no puedo, yo solo no puedo, yo no entiendo, no sé y necesito de ti, porque si no estás conmigo, estoy perdido, no tengo sentido en mi vida, no sé quién soy y no sé cómo voy a vivir, ¿verdad? Decirle a Dios, ayúdame. Y ahorita les voy a poner un video donde habla del carácter de Dios, también del proyecto de la Biblia y que podamos entender un poco más de lo que estamos hablando. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con dos frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta.
Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones, y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos dos grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por un año, y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto, de modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios, y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: no darás tu lealtad a otros dioses, y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos. Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos? Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene 3 palabras que riman: el rahum vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene 3 palabras hebreas: rav hesed vehemet. Cada una de esas líneas tiene 2 atributos de Dios y rodean un 5º atributo, que Dios es lento para la ira. Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue. Pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª. ¿Hasta la 3ª y 4ª qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas 2 frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia, y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad.
Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Bueno, ya vimos el video donde nos habla más de la naturaleza de Dios y su carácter. Y muy importante del decálogo, ¿verdad? De que cómo Dios se muestra su carácter, su forma de cubrirnos, de protegernos, de amarnos a través de sus mandamientos. Entonces, pues vemos esto. Y para esta tarea yo necesito que me ayuden a hacer un escrito donde redacten ustedes, contesten la pregunta, ¿verdad? De ¿por qué el ser humano no puede conocer a Dios? ¿Por qué el ser humano no puede conocer a Dios? O no ha llegado a conocer a Dios. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Qué es lo que hace que no sea una religión? Porque no es religión, no es que se haga cristiano, no es que se haga bautista, no que se haga pentecostés. Conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le impide o qué es lo que hace que no podamos conocer a Dios? ¿Sí? Y esa es la tarea. Hay que hacerlo en una hoja, mínimo una página, máximo 2, pero con sus propias palabras. Puede usar versículos, puede usar ejemplos, con lo que pueda usar, porque lo más importante en esta vida es conocer a Dios. Lo demás se va a ir desarrollando poco a poco, pero el conocer el propósito, conocer su naturaleza, todo eso. En el siguiente video vamos a ver sus atributos de Dios y sus nombres. Entonces, pues aquí los dejo con la tarea, con lo que estén haciendo, y principalmente el hecho de reflexionar qué es lo que vamos a hacer con todo este conocimiento, qué es lo que Dios quiere que haga con todo lo que sé, con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que estamos viendo en estos tiempos, y que Dios nos ayude a conocerle primeramente a Él. Y si conocemos a Él, pues vamos a conocer su voluntad, conocer lo que somos. Un hombre con propósito le da propósito a todos los que están alrededor de Él. Así como la Biblia, el salmista David, el rey David, cuando se fue a la cueva de Adulam, él fue un solo hombre, se fue huyendo, llegó a la cueva de Adulam, y allí encontró a quienes, a los amargados, a los desterrados, a los que no querían, a los rechazados, a todos esos hombres. Y él tenía un propósito, él conocía a Dios, él sabía quién era Él. Y entonces él, conociendo a Dios, les dio propósito a todos los que estaban alrededor de él. Y creó el ejército de David. Creó a su ejército. Entonces, un hombre o una mujer con propósito le da propósito a todos los que están alrededor de él. Y no es religión, no es crear una iglesia, no es crear una secta, no es crear es un hombre enamorado de Dios, enamora a los demás de Dios, que le alaben, que le glorifiquen, que le exalten, porque Él le merece eso y mucho más. Y tengamos este tiempo de reflexión, de amor, de condición de saber Dios. Aquí estamos para servirte. Aquí nacimos. ¿Por qué nací así, con este físico, con este temperamento, con esta forma de pensar? Todo. Él tiene control sobre todas las cosas. Dios les bendiga.